Salazar, soy estudiante de la Academia de Aviación Internacional. En este video les vengo a explicar sobre los circuitos que es en serie, paralelo y mixto. Como podemos ver, aquí tenemos un circuito en serie. Como vemos, pues él está compuesto de una resistencia y una fuente. Podemos decir que el circuito en serie es todo circuito que los elementos están organizados en una forma de cadena, es decir, donde termina un elemento sigue el otro. Tenemos que decir, este diagrama puede variar dependiendo del criterio de la persona que lo vaya a hacer. Como un dato, pues algo que una precaución, o sea, donde se llegue a romper o a quemar alguna de la resistencia o un elemento del circuito, se nos va a dañar el circuito completo. Entonces listo, vamos a resolver el circuito como tal. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es encontrar la intensidad total del circuito. Entonces tenemos aquí intensidad total, que es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Listo. Siendo así, entonces ya reemplazaríamos los valores como en esta fórmula. Entonces tenemos que la resistencia 1 es 10 ohmios, más la resistencia 2 serían 8 ohmios y la resistencia 3 serían 12 ohmios. Listo. Entonces la sumatoria de esto nos daría 12 más 10 más 8 más 12, entonces nos daría 30 ohmios. Listo. Entonces aquí tenemos, este es como el primer paso a resolver un circuito en serie. Entonces aquí lo que encontramos fue la intensidad total del circuito. Como segundo paso vamos a encontrar o a sacar el voltaje como tal de todo el circuito. Entonces para esto necesitamos la fórmula que sería intensidad total sobre igual a voltaje total sobre resistencia total. Listo, entonces aquí ya reemplazaríamos los valores. Entonces el voltaje total pues es el que nos da en la fuente, que sería 10 voltios sobre la resistencia total, que fue la que encontramos, que sería 30 ohmios. Entonces aquí es cuando ya hacemos esta operación, y entonces dividimos 10 voltios sobre 30 ohmios y esto nos da 0,33 amperios. Porque da amperios porque vamos a encontrar el voltaje. Entonces sería 0,33 amperios. Entonces listo, ese es como el segundo paso que tenemos: encontrar el voltaje total del circuito. Listo, ya tenemos la intensidad total, el voltaje total, y vamos a encontrar ahora el voltaje de cada una de las resistencias del circuito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería con una fórmula que es la siguiente. Vamos a tener entonces el voltaje 1, que es igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. Entonces listo, lo que vamos a hacer es a reemplazar simplemente. Entonces lo que tenemos es que la resistencia 1 es 10 ohmios y lo vamos a multiplicar por el voltaje. Entonces en este caso es 0,33
Entonces esto nos da 3,3 voltios. 3,3 voltios. Entonces este podríamos decir que es el primer resultado. Listo. Vamos con el segundo voltaje de la otra resistencia. Entonces vamos con el voltaje 2, que es igual a la resistencia 2 por la intensidad 2. Entonces reemplazamos la resistencia 2, que es el valor 8 ohmios, y lo multiplicamos por el voltaje, por el mismo voltaje, 0,33 amperios. Entonces, ¿por qué multiplicamos siempre por el mismo voltaje? Entonces se multiplica siempre por el mismo voltaje porque en el circuito en serie, después de que encontremos el voltaje, va a ser siempre el mismo, porque no se corta ningún elemento lo corta, entonces siempre va a ser el mismo voltaje. Entonces listo. Vamos a multiplicar esto, 8 ohmios por da 2,66 voltios. 2,66 voltios. Vamos con la resistencia 3, el voltaje de la resistencia 3. Sería la resistencia 3 por la intensidad 3 igual a reemplazamos, serían 12 ohmios por 0,33. Hacemos la operación y esto nos da 12 por 0,33, nos da 4 voltios. Listo. Entonces así se resolvería un circuito en serie. Ahora podemos hacer como una comprobación para saber si nos quedó bien o nos quedó mal. ¿Qué se requiere o qué se debe obtener con la prueba? Que en la prueba el resultado debe dar un número aproximado al voltaje que nos da el voltaje total. Entonces en este caso un resultado que nos daría cercano a 10 o aproximado a 10. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos hacer voltaje total, se vamos a sumar, son los voltajes. Entonces tenemos voltaje total, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Pues se puede reemplazar cada valor, o de la manera en que se está haciendo se puede hacer de uno. Entonces reemplazaríamos 3,3 voltios más 2,66 voltios más 4 voltios. Entonces hacemos esta operación y nos va a dar la siguiente número. Entonces sería 3,3 más 2,66 más 4. Entonces nos va a dar un resultado de 9,96 voltios. 9,96 voltios. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ejercicio nos ha quedado bien porque este número aproximado sería 10, lo podemos aproximar a 10. Entonces, lo que podemos ver es que este voltaje va a ser casi el mismo
el voltaje total que nos dieron al principio. Otro ejemplo de otro circuito en serie lo tenemos de la siguiente manera. Vamos a cambiar los valores de las resistencias y sería así. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las resistencias para encontrar la resistencia total. Entonces resistencia total es igual a resistencia 1, que en este caso sería 14 ohmios, más la resistencia 2 que serían 6 ohmios, más la resistencia 3 que serían 8 ohmios. Vamos a hacer la sumatoria de estas resistencias para sacar la total. Entonces sería 14 más 6, serían 20, 28 ohmios. Entonces aquí tenemos el primer caso resuelto. Ahora vamos a encontrar el voltaje total del circuito. Entonces tenemos que la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Entonces lo tenemos de la siguiente manera. El voltaje total serían 10 voltios sobre la resistencia total, la acabamos de encontrar, 28 ohmios. Hacemos esta operación, 10 dividido 28, y esto nos va a dar 0,35 amperios. 0,35 amperios. Listo. Está el segundo paso. Ahora vamos con el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces tenemos voltaje 1, que es igual a resistencia 1 por intensidad 1. Entonces reemplazamos valores. Resistencia 1, 14 ohmios, por la intensidad, sería 0,35 amperios. Entonces esto nos va a dar 14 por 0,35, nos va a dar 4,9 voltios. Voltaje 2, la resistencia 2 por la intensidad 2. Entonces tenemos que la resistencia 2, 6 ohmios por 0,35 amperios. Esto nos va a dar 6 por 0,35, nos va a dar 2,1 voltios. 2,1. Vamos con el voltaje 3, resistencia 3 por intensidad 3. Entonces tenemos la resistencia 3, 8 ohmios por la intensidad 0,35. En este caso nos vendría a dar 8 por 0,35, 2,8 amperios. Vamos a hacer la comprobación pues para ver si el circuito nos quedó bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a encontrar aquí es entonces voltaje total, que es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Entonces, si se gusta, se reemplaza, que en este caso sería voltaje 1, 4,9 voltios más 2,1 voltios más 2,8 voltios. Entonces esto es igual a
hacemos la sumatoria, 4,9 más 2,1 más 2,8. Esto nos da un resultado de 9,8 voltios, lo cual quiere decir que nos da un número muy cercano a 10, o pues mejor dicho, aproximándolo daría 10. Como se puede ver, queda igual al voltaje total. En este circuito podemos ver que tenemos uno en paralelo. Como podemos ver, el circuito en paralelo cuenta con las mismas 3 resistencias, pero pueden variar. Pueden ser más resistencias, resistencia 1, 2 y 3. En el circuito en paralelo podemos notar algo en común, es que el voltaje va a fluir por un mismo lado, sea por acá, sea por acá. Entonces podemos decir que esto es un mismo punto en común. Listo. Entonces por eso podemos decir que el voltaje siempre para este circuito va a ser el mismo. Para resolver el circuito como tal, debemos encontrar, o sea, en el circuito hay unas incógnitas. Las incógnitas son la corriente en cada una de estas resistencias, la corriente de este y de este. La segunda incógnita es la corriente total que hay en el circuito, y luego vamos a sacar lo que sería la corriente total. Entonces primero vamos a sacar la corriente de cada resistencia. Entonces, corriente de resistencias. Listo. Entonces para eso necesitamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que en el triángulo podemos ubicarlo de esta manera: resistencia por intensidad y voltaje. Listo. Entonces para la corriente de cada una de las resistencias nos dice que vamos a necesitar esta fórmula: intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Listo. Entonces, listo. Para proseguir debemos sacar los datos generales del circuito. Entonces lo que tenemos es que tenemos un voltaje de 20, tenemos una resistencia 1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 5 ohmios y una resistencia 3 de 4 ohmios. Lo mismo, como se dijo que el voltaje total era en común, quiere decir que esto es lo mismo para el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Listo. Entonces estos son los datos que tenemos. Para proseguir ya a reemplazar a la corriente de cada una de las resistencias, lo que tenemos es que hacer, como vamos a encontrar de cada una, entonces las vamos a numerar como resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Entonces comenzaríamos con intensidad 1 es igual a voltaje 1 sobre 1. Esto nos da, al reemplazarlo de esta manera, entonces el voltaje siempre es 20, porque así lo vamos a hacer: 20 sobre la resistencia 1, que es 10. Listo. Ahora vamos con la operación. La operación de esto nos da 2. Entonces serían 2 amperios. Vamos con la intensidad 2 igual al voltaje 2 de la resistencia 2.
Entonces tenemos que el voltaje es 20 sobre la resistencia 2, que sería 5. 5. Entonces esto nos daría 22, 5 nos daría 4 amperios. Vamos con la intensidad 3. Entonces voltaje 3, resistencia 3. Voltaje 20 voltios sobre la resistencia 3, que es 4 ohms. Entonces esto nos daría 5 amperios. Listo, entonces aquí lo que sacamos fue el valor de la corriente de cada una de las resistencias. Entonces listo, aquí ya tenemos cada uno de estos datos. Lo que sigue es la corriente. Vamos a sacar la corriente total de todo el circuito. Entonces aquí lo ponemos. Corriente total. Listo, entonces la corriente total, para sacar la corriente total vamos a sumar todas las corrientes del circuito. Entonces lo que tenemos es que intensidad va a ser igual a intensidad total va a ser igual a 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Entonces simplemente reemplazaríamos 2 amperios más 4 amperios más 5 amperios. Hacemos la operación y esto nos va a dar nos daría 11 amperios. Entonces esto sería la intensidad total. Entonces este sería el valor de la intensidad total. Ya teniendo estos datos, la corriente, el voltaje de cada uno de estos, podemos resumir el diagrama de la siguiente forma. Podemos resumirlo así. Podemos sacar uno más pequeño. Listo, entonces seguimos teniendo el mismo voltaje, 20 voltios. Lo que vamos a sacar aquí sería la resistencia total de todo el sistema, de todo el circuito. Entonces no lo sabemos. Sabemos que la intensidad o la corriente de todo el sistema es 11 amperios. Listo. Para sacar esta resistencia total, según la fórmula nos va a decir que es resistencia total es igual a voltaje total sobre la intensidad total. Sobre la intensidad total. Entonces lo que vamos a hacer aquí es 20 voltios sobre la intensidad total, que sería 11 amperios. Al hacer esta operación nos daría esta operación nos daría 1,81 amperios. Listo. Entonces aquí ya sacamos la resistencia total de este circuito y daría 1,81 amperios, y así hemos despejado todas las incógnitas de este circuito. ¿Ya? ¿Por qué me llamaba? Aquí encontramos un circuito mixto. Para resolver este circuito necesitamos la siguiente fórmula, que es esta resistencia total
igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Para resolver el circuito como tal, lo que vamos a hacer es como simplificar el circuito. Como vemos, tiene varias resistencias, entonces empezamos por el lado de acá. Lo que podemos ver es que aquí, pues, esto que se encierra, vamos a sacarlo y vamos a simplificarlo, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es resistencia total. Vamos a sacar una sola resistencia entre estas dos. Entonces lo que se necesita es resistencia total. Lo que vamos a sacar es la resistencia total. Entonces la resistencia total la reemplazamos como se llama en la fórmula. Entonces la vamos a numerar como resistencia 1 y esta resistencia 2. Entonces lo que vamos a hacer es la resistencia 1, en este caso sería 1000 amperios, 1000 ohmios, y la vamos a multiplicar por 1500 de la otra resistencia sobre, como dice en la fórmula, la resistencia 1, que sería, en este caso, pues sería el 1000, y lo sumaríamos con la resistencia 2. Luego pasaríamos a resolverlo, pero entonces lo que podemos ver es que vamos a tener, al multiplicarlo, vamos a tener aquí ohmios al cuadrado. Entonces listo, a la hora de resolver se tiene en cuenta que es un cuadrado. Seguiría esta operación, que sería igual a 5000 ohmios sobre sobre 15 ohmios. ¿Y por qué 15? Porque aquí ya simplificamos, se cancelaría un ohmios con otro ohmio, entonces quedaría un solo ohmio. Lo mismo pasa con el de acá, daría 1500, pero entonces cancelaríamos dos ceros con dos ceros, entonces ahí daría el resultado. Entonces ahora hacemos esta operación y eso equivale a 500 dividido 15, daría 33,33. 33, sí, 33,33. Entonces aquí tenemos el siguiente valor. Entonces aquí ya tendríamos la resistencia total de la resistencia total entre este circuito que encerramos allí. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es como seguir simplificando el circuito. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar otro aquí. Y el 350. Listo, entonces aquí lo que hicimos fue simplificar
un nuevo circuito, por así decirlo, pero entonces con la resistencia que nos dio nueva, que la pondríamos en esta ubicación, en la resistencia de aquí. Entonces ahora lo que vamos a encontrar es otra vez lo mismo que hicimos en esta, una resistencia total entre estos de aquí. Entonces para eso necesitamos la fórmula de RT, resistencia total. Entonces lo que vamos a hacer es sumar en serie las resistencias. Entonces lo que tenemos es 200 ohms más 333,33 ohms más 350. Listo, más 350 ohms, y esto nos da un resultado de... Al resolverlo, esto nos da un resultado de 200 más 3,33 más 350. Esto nos da un resultado de 883 800,83 ohms. Entonces listo, esta va a ser la nueva resistencia a la cual simplificamos allí el circuito. Entonces ahora ¿qué sigue? Vamos a seguir simplificando hasta llegar al primero, pero hasta el primer circuito, por así decirlo, con esta última resistencia que fue la que hallamos para la simplificación. Listo, entonces lo que sigue es una resistencia equivalente para todo el circuito. Vamos a encontrar la resistencia, por así decirlo, total de todo el circuito. Entonces la resistencia del circuito. Listo. Entonces vamos a sacar otro diagrama con simplificando listo. Entonces ahí tenemos, y ahora acá sigue el nuevo, por así decirlo, con la que hallamos ahora último, que era 883 lo hago más grandecito, 883,33, 883,83. Ya. Listo, ahora lo que vamos a hacer es con esta fórmula, la fórmula de resistencia total para mixtos, reemplazar otra vez de nuevo para encontrar la resistencia total del sistema. Entonces tenemos a 100 ohmios, que es la resistencia 1, por la resistencia 2, que sería 883,33 ohmios sobre R1, que sería 100, más otra vez 883,33 ohmios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como al resolver esto nos va a dar al cuadrado, entonces esta operación nos daría así. Vamos a multiplicar esto y nos da 883,000 883,000
883. 100 multiplicamos 100 por 883,33. Nos da 8.333. 8.802, 8.833. Listo. Entonces esto nos daría ohmios al cuadrado.